Hablar de la cultura occidental nos lleva a Oriente, y aunque esto pueda parecer ilógico o un contrasentido, es absolutamente lógico. Vamos a ir a una región de Oriente sojuzgada por el Imperio Romano, a Judea, donde nacerá un personaje que significará para Occidente un antes y un después en la división del tiempo histórico. Sí, hablamos de Jesús, el hijo de María y José el carpintero, considerado también el Mesías. Esta dualidad que presenta Jesús la explica con mucha precisión el filósofo y sacerdote Rubén Drí, que nos dice que existió un Jesús de la fe, o Cristo, y un Jesús histórico, el que realmente existió y actuó. Sobre este último, quien interactuó con las gentes de su tiempo y caminó por las calles de Judea y de Galilea, nos vamos a referir en este pequeño informe sobre Jesús y el cristianismo desde una perspectiva histórica y por lo tanto científica. Hablamos de Jesús, de Jesucristo, el Mesías, el mártir del Gólgota. Un personaje que indudablemente existió. Es un sujeto histórico. Después dependerá de la fe de cada uno que a ese sujeto histórico le asignemos un rol o un rango de divinidad. Pero no nos compete en este momento eso, sino hablar de su historicidad. Más allá de los 4 textos canónicos, es decir, de los 4 evangelios, hay fuentes judías, hay fuentes romanas que hablan de Jesús. Particularmente, una de las más importantes es una obra del historiador Flavio Josefo que se llama Antigüedades Judías, donde habla y menciona en más de un pasaje la figura de Jesucristo. Hay textos de Suetonio, de Tácito, que también lo nombran, con lo cual demostrar que existió no es el fin de este trabajo, sino de plantear un poco cómo fue la vida o la época de Jesús. Jesús nació en Judea en épocas del emperador Augusto, y Judea estaba gobernada desde el año 41 a.C. por Herodes el Grande. Se sabe por los textos canónicos y por otras fuentes que Jesús evidentemente nació en tiempos de Herodes, con lo cual vamos a tener ya la primer certeza histórica que rompe tal vez con las fechas habituales. Jesús no nació un 25 de diciembre ni nació en el año 0. Jesús posiblemente haya nacido entre la primavera o el otoño y nació en el año 5 a.C. ¿Por qué establecemos esta fecha o por qué no es una cuestión que se nos ocurra a nosotros, sino que los historiadores determinan esto? Por algo muy sencillo. Herodes el Grande falleció en el 4 a.C. Por lo tanto, Jesús, si nació en tiempos de Herodes, tiene que haber nacido antes de que Herodes muera. Por otro lado, sabemos que 6 meses antes que Jesús nazca, había nacido Juan el Bautista, que era su primo. Y Juan el Bautista nació en el año 5 a.C. Por lo tanto, se cree que Jesús nació en el año 5 a.C. Es decir, hay una certeza sobre eso y no sobre el año 0. Obviamente cuando se han hecho los cálculos hubo errores también, pero la fecha real de Jesús como ser histórico de nacimiento es aproximadamente el año 5 a.C.
¿En qué época nace Jesús? Nace Jesús en una época convulsionada en Judea. Herodes no era de origen judío, la región estaba sojuzgada por los romanos. Herodes tenía un muy buen trato con los romanos, no así con los judíos. En esta época va a surgir el movimiento de los celotes, particularmente va a haber una revuelta en el año 6 después de Cristo, cuando ya Herodes había fallecido, llevada adelante por un personaje llamado Judas el Galileo. Los celotes buscaban liberar al pueblo judío del yugo romano. Mediante tácticas de guerrilla buscaban esto. Obviamente va a haber una revuelta importante. El heredero de Herodes es despojado del trono. Puntualmente era su hijo Herodes Arquelao. Y todo lo que es Judea pasa automáticamente a ser gobernado directamente por Roma. Cuando aplacan esta rebelión, los responsables fueron castigados por el delito de sedición con la pena que el Imperio Romano fijaba para esto. La pena por el delito de sedición, los romanos la habían tomado de los cartagineses y era la crucifixión. Cuando crucificaron a los celotes, Jesús tendría 12 años. Y como todo adolescente judío de 12 años de edad, no debe haberle pasado indiferente. Era un clima convulsionado donde el pueblo de Israel sufría dos opresiones. Por un lado, la opresión del Imperio Romano y por otro lado, la opresión de miembros de una élite del pueblo judío encarnada en el Sanedrín y los sumos sacerdotes que, digamos, ejercían una opresión dentro de la opresión. Jesús, en torno al año 28 después de Cristo, en tiempos del emperador Tiberio, luego de ser bautizado por Juan el Bautista, va a comenzar su vida pública y su prédica, su mensaje. Su mensaje, desde un punto de vista histórico y social, rompía con el molde de una época. En primer punto, porque hablaba de una igualdad absoluta entre los seres humanos. Esa igualdad absoluta entre los seres humanos que plantea la doctrina que va a pregonar Jesús, incluía a un actor social completamente dejado de lado, que no, digamos, podía hablar, que no podía concurrir a reuniones, que es la mujer. En este tiempo la mujer no tenía, digamos, una entidad que le permitiese dialogar, hablar con hombres. Sin embargo, para Jesucristo esto no va a ser así y va a romper con eso y se va a adelantar. Es como si Jesús se adelantara 2000 años en la deconstrucción y en darle a la mujer el mismo lugar que al varón. Por eso hablamos de un mensaje de igualdad. Un mensaje de igualdad muy grande que cuestionaba y rompía no solo con la costumbre del imperio, sino que también rompía con ¿quién? Con los fariseos. Rompía con ¿quién? Con el poder instituido dentro del pueblo judío, que a su vez, como dijimos, era oprimido por los romanos. Obviamente,
va a haber un conflicto, y si bien Jesús dialogaba y hablaba de la ley y de las escrituras con los fariseos, el sujeto social hacia el cual estaba referido el mensaje o su doctrina era esencialmente hacia los pobres. Jesucristo va a ser acusado de blasfemia y de un montón de cuestiones que tienen que ver con lo teológico. Pero lo puntual es que el Imperio Romano lo va a juzgar por el delito de sedición. Y por el delito de sedición va a ser crucificado. Cuando Jesús es crucificado, hay otras dos personas al lado de él, que habitualmente pasan como ladrones. En realidad también eran sediciosos, eran dos celotes. ¿Por qué dos, uno a cada lado? Hay teorías, hay posturas que hablan que los ladrones, como pasaron a la historia, en realidad eran discípulos de Jesús. No, no es así. En realidad estas dos personas iban a ser crucificadas junto a otra persona, probablemente Barrabás, que era un celote y era un sedicioso, un guerrillero, de este grupo que ya habíamos comentado anteriormente. Entonces, Jesús es crucificado por el delito de sedición. Al morir Jesús, surge una doctrina llevada a cabo por sus seguidores que va a ser el cristianismo. Pero eso ya corresponde a otra etapa. Hasta acá hablamos del Jesús histórico. Pero si analizamos lo que vinimos charlando, este Jesús histórico, sabemos cuándo nació y que en el 28 después de Cristo comenzó su vida pública. Y entre el 28 después de Cristo y el pequeño Jesús, ¿qué sucedió? En la mayor parte de la vida de este Jesús histórico, ¿qué sucedió? Bien, la ciencia histórica no tiene una respuesta científica a esos años que se los llama los años perdidos de Jesús. Hay teorías de lo más, digamos, diversas y hasta podríamos decir algunas incluso un tanto disparatadas. Hay una teoría que plantea que Jesús viaja a Oriente y llega a la India y toma contacto con las ideas de Buda Gautama. Obviamente esto no tiene ningún asidero científico, es una mera especulación. Como hay otra mera especulación que habla de que Jesús viaja a Inglaterra con su tío abuelo José de Arimatea y allí toma contacto con los druidas de las culturas celtas y toma desde allí aspectos para esta nueva doctrina. Históricamente, nada de esto está comprobado. ¿Tiene importancia? No, realmente no. ¿Por qué? Si vamos a la definición de lo que es la historia es el estudio de los hechos trascendentes del pasado humano. Y ante la historia, lo que haya hecho Jesús como niño no ha guardado ningún registro ni ha dejado nada escrito porque no son hechos considerados trascendentes. La trascendencia viene con el mensaje y viene con su doctrina. Que sin lugar a dudas, algo importante o algún ruido habrá hecho en su época para que 2000 años después se siga conversando, se siga debatiendo y se siga hablando de lo que un miembro de las clases subalternas, es decir, de los oprimidos, dentro de los oprimidos, salió a decirle al mundo. Ahí está lo importante y ahí está el núcleo
y por eso es donde tenemos sí información cierta y con contenido científico. En la próxima entrega vamos a empezar a hablar de cómo se formó y cómo se desarrolló lo que fue el cristianismo. Nos vemos en la próxima.